Momento de la edición nocturna del informativo de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, los acompaño a repasar las noticias. Perú decretó el estado de emergencia para reforzar la frontera común con Chile por el movimiento de migrantes indocumentados, quienes tratan de salir del país tras las amenazas de expulsión por parte del candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast. Tenemos reporte. Previo a las elecciones en Honduras, el presidente Donald Trump informó que planea perdonar al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en la Unión Americana por 3 cargos de narcotráfico. En una publicación en su red social, el republicano dijo que Hernández fue tratado injustamente. Andriy Yermak dejó su cargo como jefe de gabinete de Ucrania, pese a ser una de las principales figuras de la administración de Volodymyr Zelensky. El presidente anunció su dimisión horas después de que la casa de su ex colaborador fuese allanada en medio de una trama por presunta corrupción. Iniciamos en Perú, donde el gobierno interino de José Gerí decretó el estado de emergencia en Tacna, en la frontera con Chile, ante grupos de migrantes irregulares que intentan cruzar al país desde territorio chileno. Los indocumentados dicen querer llegar a Perú tras las reiteradas amenazas del ultraderechista José Antonio Kast, quien les pidió abandonar el país voluntariamente o enfrentar su expulsión si él es el ganador de la segunda vuelta presidencial. La información la tiene desde Lima nuestro corresponsal Francisco Zacarías. El presidente José Gerí declaró el estado de emergencia en la frontera Perú-Chile con el objetivo de reforzar la seguridad y detener la migración irregular. El mandatario aseguró que este sábado 28 ya estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en la región fronteriza de Tacna, donde decenas de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades huyen de Chile ante un eventual triunfo del derechista José Antonio Kast el próximo 14 de diciembre, quien ha prometido la expulsión masiva de migrantes irregulares. Esto motivó que decenas de migrantes bloquearan el paso fronterizo en la carretera de la Panamericana Sur entre Perú y Chile, donde existe la presencia de personas varadas entre ambas naciones porque no pudieron ingresar al territorio peruano por carecer de documentos legales. Ante esta situación, el presidente José Gerí anunció que Tacna, región que limita con Chile, será la primera frontera en ser declarada en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana. Esta medida se extenderá gradualmente a las fronteras con Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reveló que el estado de emergencia en la zona de frontera con Chile será por 60 días y se dispuso el despliegue del ejército. Mientras tanto, un contingente de 100 policías ha sido movilizado para impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros en situación irregular. Continuamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump informó este viernes que planea conceder un indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. El exjefe de Estado se encuentra preso en la Unión Americana, cumpliendo una condena de 45 años por 3 cargos que incluyen narcotráfico y haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El republicano dijo que Hernández fue tratado de manera injusta. Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien según muchas personas, a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora tras la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero. Voten por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. La esposa del expresidente Hernández, Ana García, se pronunció horas después del anuncio de Trump. Agradeció al republicano e indicó que aún no saben cuándo podría producirse ese indulto, pero que creen que en los próximos días podrían volver a estar juntos. Y hace un poco logramos hablar finalmente con Juan Orlando. Él no sabía todavía de esta noticia y créanmelo que cuando se la compartimos su voz se partió de la emoción. Oró dando gracias a Dios y gracias a Él también, porque pronto como familia vamos a estar juntos. Ese ha sido nuestro mayor deseo, estar unidos como familia después de toda esta adversidad, para poder, unidos en una vida muy privada, poder continuar sirviendo a nuestro Dios y en los propósitos que Él tenga. Él está bien de salud
Él está muy contento y muy agradecido. Precisamente nos quedamos en Honduras, que encara la recta final de unas elecciones generales que enfrentan al oficialismo de izquierda con la oposición de derecha en un empate virtual entre los tres favoritos a la presidencia: Richie Moncada, Salvador Nasralla y Nasri Asfura. Uno de los temas que ha emergido para la decisión del voto es la migración, por su estrecha relación con la pobreza y la violencia de este país centroamericano, tanto como por la política de deportaciones masivas de Donald Trump. Nuestro enviado especial a Tegucigalpa, Andrés Suárez Jaramillo, tiene el informe. En vísperas de las elecciones generales de Honduras, Eric Sevilla resiente su deportación tras 12 años de vivir en Dallas, Texas. Un retorno forzado que solo en los primeros 10 meses del 2025 ha afectado a más de 34.000 hondureños, un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2024. La deportación fue un golpe duro, la verdad, en mi vida. Pero pues gracias a Dios hemos logrado hallar oportunidad en este país, pues, que es nuestra tierra, la tierra que los vio nacer. Ante la política de deportaciones masivas de Trump, el gobierno de Xiomara Castro amenazó con expulsar las bases militares estadounidenses de Honduras. No cumplió su advertencia, sin embargo, optó por un enfoque humano para recibir a los migrantes. Estos espacios anteriormente eran centros de detención, donde se custodiaba al migrante. Entonces, eso es parte de esta política. Este espacio es un espacio reciente. Todos los centros de atención se cambiaron a ese enfoque humano, a que fueran centros de atención integral para los y las migrantes. Entre quienes se benefician de estos centros migratorios está Saily Armas, una cubana que viaja sola hacia Estados Unidos. Honduras es un país clave para el migrante y es un lugar donde, gracias a Dios, se permite hacer la estadía sin riesgo de policía, que te puedan coger y te puedan deportar porque te permiten un permiso. Aunque los candidatos de derecha no tienen el mismo enfoque y podrían volver a dar un giro hacia un trato más hostil hacia los migrantes de otros países y aumentar las expulsiones. En unas elecciones marcadas por las deportaciones desde Estados Unidos, la forma de acoger a los nacionales y a migrantes de otros países se ha convertido en un tema sensible en la carrera a la presidencia. Vamos a ir a Ucrania para cerrar, porque el presidente Volodymyr Zelensky informó de la dimisión de su hasta ahora jefe de gabinete, Andriy Yermak, una de las fichas clave de su gobierno. La renuncia fue comunicada horas después de que las autoridades allanaran la casa de Yermak en medio de un caso por corrupción en el sector energético del país. Zelensky indicó que con esta salida el gobierno busca no comprometer la posición ucraniana en las negociaciones decisivas que mantiene con Estados Unidos sobre el plan de paz de la Casa Blanca. Ampliamos el perfil y la trayectoria del ahora exfuncionario en el siguiente informe. El domingo pasado en Ginebra, Andriy Yermak hizo una aparición pública junto al jefe de la diplomacia estadounidense, un rostro conocido por los ucranianos y los líderes de la escena mundial y negociador clave para Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia. Estamos logrando avances significativos y avanzamos hacia una paz justa y duradera. Andriy Yermak, de 54 años, no ha podido completar su misión. La presidencia ucraniana ha anunciado su dimisión tras un registro en su domicilio en el marco de una investigación sobre un amplio escándalo de corrupción. Los ministros de Justicia y Energía fueron destituidos y aunque Yermak no fue imputado en este caso, oposición y oficialismo exigían su salida. Un duro golpe para Volodymyr Zelensky, que pierde a su mano derecha y una figura considerada el vicepresidente del país. En 2010 conoció al jefe de Estado, cuando ambos trabajaban en la producción audiovisual. 9 años más tarde, el dúo se reunió de nuevo durante la campaña presidencial, en la que Zelensky fue elegido presidente. Yermak le asesoró en cuestiones de política exterior, antes de convertirse en su jefe de gabinete en 2020. Estoy agradecido a Andriy por haber velado por una posición ucraniana en el proceso de negociación que siempre estuvo representada de la mejor manera posible. Una posición siempre patriótica. Un asunto que empaña la imagen de Zelensky, que se ha erigido defensor de la lucha contra la corrupción, en un momento en el que busca apoyo financiero y militar en Europa. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense con nosotros, que volvemos en breve.